a todos, vamos a empezar con el repaso ya de este tema 3 de probabilidad. Venga, vamos a la página 6 del dossier. Empezaremos con este repaso del tema de probabilidad de la primera parte. Entonces, antes de nada, hablaremos de sucesos aleatorios y espacio muestral. ¿Qué era un suceso aleatorio? Un suceso aleatorio es cualquier cosa de la cual no podemos predecir su resultado. Cualquier cosa de la cual no podemos predecir el resultado. Por ejemplo, si tiramos un dado, no sabemos qué resultado va a salir. Por tanto, diremos que es un evento aleatorio o un suceso aleatorio. ¿Sí? Entonces, los sucesos aleatorios son aquellos que no podemos predecir el resultado. Lo que sí que podemos determinar es lo que llamamos su espacio muestral, que el espacio muestral se refiere a los diferentes valores que nos podría tomar la variable. Aunque no sabemos cuál será, sí que sabemos qué posibilidades habría. Por ejemplo, si tiramos un dado, el espacio muestral sería este, ¿no? Nos podría salir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Serían los diferentes resultados posibles. O si tiramos una moneda, no sabemos si nos saldrá cara o cruz, pero nuestro espacio muestral sería o cara o cruz. Entonces, eso sería el espacio muestral. Y luego podríamos hablar de los sucesos. Un suceso sería cualquier subconjunto dentro del espacio muestral. Por ejemplo, podemos hablar de que al tirar un dado, un suceso sería, pues, por ejemplo, que nos saliera un número par. Eso sería un suceso. O que nos saliera un número menor de 4. Eso sería otro tipo de suceso distinto. O que nos saliera un número que fuera par, pero que no fuera un 2. ¿Sí? Podemos hablar de cualquier tipo de suceso que sería cualquier parte dentro del espacio muestral. Y un suceso que implique solo un elemento, diremos que es un suceso elemental. Por ejemplo, que salga un 1 es un suceso elemental, que salga un 2 es un suceso elemental. Venga, por tanto, estudiaremos experimentos aleatorios, que no podemos predecir su resultado. Lo que sí podemos determinar es su espacio muestral, los posibles resultados que nos podría dar. Y luego, dentro del espacio muestral, podemos hablar de sucesos elementales, que era cada uno de los posibles valores, y de sucesos, que sería cualquier combinación de los valores del espacio muestral. Entonces, con los sucesos podríamos hacer una serie de operaciones. Por ejemplo, podríamos hablar de la unión de dos sucesos. Esto quería decir la unión de A y B. Y eso lo interpretábamos como que ocurriera A o que ocurriera B, que ocurriera alguna de las dos cosas. Por ejemplo, si tenemos estos tres sucesos que tenemos aquí en la parte de derecha, donde A es que salga un número impar y B es que salga un número menor de 4 y C es que salga 4 o que salga 6, si nosotros tenemos esto, entonces podemos hablar de la unión de los dos sucesos. Por ejemplo, la unión de A o B sería todos aquellos casos en los cuales estaría pasando o A o B, estaría pasando alguna de las dos cosas. Por ejemplo, ¿cuándo estaría pasando o A o B? Pues si saliera un 1 estaría pasando o A o B, estaría pasando las dos cosas, ¿no? Si saliera un 2 también estaría pasando o A o B, estaría pasando B. Si saliera un 3 estaría pasando también o A o B. Si sale un 4 no estaría pasando ni A ni B, ¿no? Por tanto, el 4 no estaría en la unión. En cambio, si sale un 5 estaría pasando solo A, pero ya estaría pasando o A o B. Y si sale un 6 tampoco sería la unión de A o B. Por tanto, la unión de A o B en este caso sería 1, 2, 3 y 5. Venga, luego podemos hablar también de la intersección. La intersección era otra operación que podíamos hacer con los sucesos, que era esta U invertida, que nos decía I. Esto nos quería decir que ocurriera A y a la vez que ocurriera B, que ocurrieran las dos cosas a la vez. ¿Cuándo ocurrirían las dos cosas a la vez en este caso? Las dos cosas a la vez solo pasarían si sale un 1, que estaría pasando tanto A como B, y si sale un 3, que estaría pasando tanto A como B. Por tanto, en este caso la intersección sería 1 y 3. Y luego, por último, podemos hablar de el complementario de un suceso. El complementario de un suceso lo expresamos con una rayita arriba, ¿sí? Y eso quiere decir, lo vamos a leer como no. Esto quiere decir que no pase A. Que no pase A. ¿Cuándo estaría pasando A? Que salga 1, 3 o 5, por tanto no A sería todo aquello que no sea 1, 3 o 5, es decir, en este caso sería el 2, 4 o 6. 2, 4, 6. Eso sería el complementario de A. Venga, por tanto, se podría hacer estas tres operaciones con los sucesos y también con los sucesos se podría trabajar con aquellos gráficos
que eran los diagramas de Venn o de Euler-Venn. ¿Sí? Los diagramas de Venn eran aquellos diagramas en los cuales representábamos los dos sucesos, por ejemplo el suceso A y el suceso B, ¿sí? Con como dos círculos, ¿sí? Donde ya no hablaremos de esto del dado. Imaginaros que hablamos ahora, por ejemplo, de la probabilidad de aprobar y de ser del grupo de tardes, decíamos, ¿no? Por tanto, definiremos 4 áreas. Una sería los que A sería aprobar y B sería ser de tardes. Por tanto, estos serían los que no han aprobado y no son de tardes, los de fuera. Estos serían los que han aprobado pero no son de tardes, los de aquí dentro. Estos serían los que han aprobado y son de tardes, las dos cosas a la vez. Y estos serían los que han aprobado, los que no han aprobado pero sí son de tardes, no aprobados y sí son de tardes. Entonces las 3 operaciones las podríamos representar aquí gráficamente. La unión era que pasara una cosa o la otra. Por tanto, sería todo aquello que implica que pase A o que pase B. Después, la intersección. La intersección es todo aquello que implica que pasen las dos cosas a la vez. ¿Sí? Que pase A y a la vez que pase B. Era el espacio este que teníamos aquí, ¿no? La intersección. Y el complementario de A sería todo aquello que no sea A, el no A. Por tanto, todo aquello que no es A es todo aquello que nosotros tenemos fuera del círculo de A. Venga, por tanto, luego lo veremos con algún ejemplo más, cómo trabajar con los diagramas de Venn a veces para calcular probabilidades. Son muy útiles para calcular probabilidades. Entonces, cuando trabajamos con los sucesos, decíamos que los sucesos no sabemos si van a ocurrir o no. Entonces lo que vamos a tener que hacer es calcular su probabilidad. La probabilidad de un suceso va a ser un número entre el 0 y el 1 que me dice si tiene muchos números de ocurrir aquello o pocos números de ocurrir aquello, ¿sí? Donde el 0 es que es imposible que pase y el 1 es que es seguro que pasará, ¿sí? Entonces, si queremos calcular la probabilidad de un suceso, teníamos la ley de Laplace. La ley de Laplace nos dice que para calcular la probabilidad de un suceso siempre tenemos que calcular los casos, dividir los casos favorables entre los casos posibles. Casos favorables entre casos posibles. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos 6 bolas y de las 6 bolas tenemos que 2 son negras y 4 son blancas, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que saquemos una bola y sea blanca, por ejemplo? Pues, ¿cuántos casos hay de bolas blancas? 4, tenemos 4 casos favorables de un total de 6 casos posibles. Pues 4 entre 6 nos daría pues 0,66, que sería la probabilidad de que nosotros cojamos una bola al azar y nos salga blanca, en este caso. ¿Sí? Si nosotros tenemos una muestra de 100 alumnos y de los 100 alumnos han aprobado 70, ¿cuál es la probabilidad de que coja un alumno al azar y haya aprobado? Pues 70 casos favorables entre los 100 posibles, ¿no? Por tanto, siempre podemos obtener una probabilidad a través de dividir los casos favorables de todos los elementos entre los casos posibles. A veces eso no es posible porque no tenemos todos los elementos, no sabemos cuáles son todos los elementos, no los tenemos. Entonces tenemos otra forma de calcular las probabilidades, que es la concepción experimental de la probabilidad. Por ejemplo, yo a lo mejor no tengo las notas de todos los alumnos y yo no sé cuántos han aprobado y cuántos no. Por tanto, yo no podría aplicar la ley de Laplace. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos coger una muestra y la probabilidad tiende a aproximarse a la frecuencia relativa. Esa es la concepción de la probabilidad. ¿Sí? La concepción de la probabilidad nos dice que la probabilidad de un suceso tiende a aproximarse a su frecuencia relativa. Por ejemplo, si yo tengo aprobados y suspendidos y resulta que me salen F mayúscula sub I. Resulta que me salen, cojo a 10 personas y de los 10 me salen 6 aprobados y 4 suspendidos, yo puedo calcular la frecuencia relativa de los aprobados, 6 entre 10 sería 0,6, ¿no? Pues la probabilidad de aprobar será aproximadamente 0,6. Si nosotros no tenemos todos los datos, pues podemos coger una muestra y con la frecuencia relativa estaremos aproximando la probabilidad de ese suceso. Es la concepción experimental de la probabilidad. Venga, entonces, además de esto, luego también podríamos hablar de probabilidades condicionadas.
Una probabilidad condicionada la expresábamos de esta manera. La probabilidad de que ocurriera un suceso si sabíamos que había ocurrido otro suceso. Esta línea sí la teníamos que leer como un sí condicional, que ocurra A si sabemos que ha ocurrido B. En nuestro caso sería, por ejemplo, la probabilidad de aprobar el examen si sabemos que somos del grupo de tardes, somos de los que van por la tarde, por ejemplo, ¿no? Probabilidad de aprobar el examen si somos de tardes. Entonces, la probabilidad de aprobar el examen si somos de tardes, ¿cómo la vamos a calcular? Pues siempre que queramos una condicionada, lo tendremos que hacer de la misma manera. Será calcular la probabilidad de la intersección dividido entre la probabilidad de la condición. ¿Por qué? Vamos a pensarlo con el diagrama de Venn. Si nosotros tenemos que estos son los aprobados y estos son los de tardes, si quiero saber cuál es la probabilidad de aprobar si soy de tardes, entonces estaríamos hablando de que somos de estos, somos de tardes, ¿no? Y dentro de los de tardes, ¿cuál es la probabilidad de aprobar, no? Estamos preguntándonos por esto. Los que aprueban de tardes son estos. Por tanto, la probabilidad de aprobar dentro de los de tardes será estos, que son los aprobados y de tardes, la intersección, entre estos, que son todos los de tardes, que es la condición. Por tanto, siempre que queramos una condicionada será intersección entre condición, ¿sí? Intersección entre condición. Y con las probabilidades condicionadas también se podía trabajar con la independencia de los sucesos, ¿sí? Podíamos trabajar también con independencia de los sucesos. Si nosotros tenemos que una probabilidad condicionada es igual a la probabilidad sin la condición, ¿eso qué querría decir? Que la probabilidad de aprobar de los de tardes es la misma que la de aprobar en general. La probabilidad de aprobar de los de tardes es la misma que la de aprobar de todo el mundo. Por tanto, nos encontraríamos con que tendríamos que el hecho de ser de tardes no estaría influenciando en el hecho de aprobar o no. El hecho de ser de tardes no afectaría al hecho de aprobar. Por tanto, tendríamos que, si se cumple esta igualdad, si esto se cumple, que no tiene por qué cumplirse, no es una ecuación que tengamos que resolver con el igual, ¿eh? Si calculamos esto y esto, si son iguales, entonces diremos que son dos sucesos independientes A y B. Es decir, que el hecho de ser de tardes no afecta al aprobar o no, ¿sí? Que no tienen relación, que son independientes. Y esto lo podíamos descomponer en esto y esto, ¿no? Decíamos que esto era la intersección dividido entre la probabilidad de la condición, ¿no? Por tanto, yo podía sacar de esto otra ecuación, que es, si esto es lo mismo que esto, pues esto multiplicado lo paso al otro lado, ¿sí? Esto lo paso al otro lado, lo que está dividiendo lo paso multiplicando, ¿no? De la fórmula de antes el divisor pasaría multiplicando y me queda una segunda ecuación. Si la intersección es igual al producto de las probabilidades simples, entonces diremos que son dos sucesos independientes también, ¿sí? Si la intersección es igual al producto de las dos probabilidades simples, diremos que son independientes. Por tanto, podemos comprobar la independencia de los sucesos así o así. Venga, vamos a hacer algún ejercicio de repaso de esta parte de introducción a la probabilidad. Nos dicen, por ejemplo, aplicando todo esto que hemos visto, todos estos conceptos básicos de probabilidad, nos dicen, en una clase el 40% tienen el pelo rubio. En una clase el 40% tienen el pelo rubio. 0,4, ¿no? La probabilidad de ser rubio es de 0,4. Dice el 25% tiene los ojos azules. Probabilidad de ojos azules es igual a un 25%. ¿Sí? Probabilidad de ojos azules, un 25%. Y dice un 15% las dos cosas. La probabilidad de ser rubio y a la vez ojos azules es del 0,15. Habría un 15% de probabilidades de que ocurrieran las dos cosas a la vez. Y una vez hecho esto nos dicen, si el pelo es rubio, ¿qué probabilidad tenemos de que también tenga los ojos azules? Si la persona es rubia, si tiene el pelo rubio, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos los ojos azules? Por tanto, nos están diciendo que si el pelo es rubio, eso es la condición siempre es lo de abajo, ¿eh? Por tanto, diremos que si el pelo es rubio, ¿cuál es la probabilidad de tener los ojos azules?
probabilidad de ojos azules, que sería lo de arriba, ¿sí? Por tanto, probabilidad de que si tenemos los ojos azules, de que tengamos los ojos azules si somos rubios. Lo que nosotros queremos obtener la probabilidad siempre es lo de arriba, de lo cual nosotros queremos sacar la probabilidad siempre es lo de arriba, y lo de abajo siempre será la condición que tenemos. Lo de abajo siempre será nuestra condición. Por tanto, probabilidad de ojos azules si somos rubios. ¿Esto cómo lo obtenemos? Pues es una condicionada y esto era pues la intersección de las dos cosas dividido entre la condición, ¿no? Donde la intersección ha sido igual a 0,15 y la condición, que es ser rubio, sería igual a 0,4. Por tanto, 0,15 lo dividimos entre el 0,4 y nos dará la probabilidad de que tengamos los ojos azules si sabemos que somos rubios. Lo calculamos, nos daría 0,375. Por tanto, hay un 37,5% de que si la persona tiene el pelo rubio, tenga los ojos azules. Venga, pues esto es el ejercicio muy sencillito de la página 6, ¿no? Venga, seguimos. Página 7. Página 7. Luego tenemos otro teorema que se utiliza también para probabilidades condicionadas, que es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes lo que nos dice es lo siguiente. Nosotros, si queremos buscar la probabilidad de A condicionada a B, decíamos que esto era igual a la probabilidad de A intersección B, ¿sí? Página 7, teorema de Bayes, dividido entre la probabilidad de la condición, que sería la probabilidad de B, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo quisiera la probabilidad de B condicionada a A? Si quisiéramos la condicionada del revés, pues entonces sería la probabilidad de la intersección también, dividido entre la probabilidad de la condición, que ahora sería A, ¿no? De forma que lo que vamos a tener es lo siguiente. Si nosotros buscamos la probabilidad de A condicionada a B, la podremos obtener siempre que nosotros tengamos la probabilidad condicionada pero del revés, ¿sí? El teorema de Bayes sirve para calcular una probabilidad condicionada cuando la tenemos del revés. Si yo tengo esto, yo sé que la intersección aquí es igual. Es igual a probabilidad de B condicionada a A multiplicado por probabilidad de A, ¿no? Esto lo podríamos pasar aquí multiplicando, ¿sí? Por tanto, nos quedaría que al final esto sería la probabilidad de B condicionado a A por la probabilidad de A entre la probabilidad de B, ¿sí? A través de la fórmula de las dos condicionadas, la normal y la del revés, podemos coger la intersección y sustituirla por esto, por el producto de la condicionada por la condición. Esto sería el teorema de Bayes, ¿sí? Nos diría que si quiero calcular la probabilidad de A condicionada a B, entonces podríamos hacerlo con la probabilidad del revés, la B condicionada a, multiplicada por la probabilidad de A. Y luego este denominador lo podemos descomponer en esto, B por A, por la probabilidad de A, más la probabilidad de B, si somos de una segunda categoría, vamos a decirle no A, multiplicado por la probabilidad de ser de no A. ¿Sí? Nos quedaría esto así. Al final nos queda esta fórmula, os explico un poco de dónde viene, pero tampoco os lo van a preguntar. Los exámenes no os lo van a hacer calcular tampoco el teorema de Bayes, sencillamente que tengáis la noción de para qué nos sirve. Es una fórmula en la cual podremos conseguir una condicionada siempre que nosotros la tengamos, pero la tengamos del revés. Si nosotros tenemos una condicionada del revés, podremos obtener mediante el teorema de Bayes la condicionada del derechas que nosotros buscamos, ¿sí? Sí, pues este es el teorema de Bayes. Es otra forma de calcular condicionadas siempre que lo que nosotros tengamos sea la condicionada del revés, con la condición y lo que buscamos al contrario. Venga, entonces, ¿qué más? Normalmente, ya os digo, no os lo van a hacer calcular el teorema de Bayes. Lo que sí os hacen muchos los exámenes es poneros ejercicios en los que tenéis que sacar probabilidades de una tabla. Aquí teníamos cómo obtener las diferentes probabilidades de una tabla. Una probabilidad individual siempre es la casilla entre el total que tenemos, entre todos los casos totales, casos favorables entre casos posibles. Una probabilidad condicionada siempre es la casilla interior entre su condición, entre el número de casos de su condición, que sería el total de fila o el total de columna. Una intersección siempre será
una probabilidad interior, una casilla interior, entre el total. Y luego una unión se puede obtener con esta fórmula. La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección de las dos cosas. Se puede obtener con esta fórmula. Y luego por último tenemos una probabilidad complementaria. Siempre que busquemos una complementaria será siempre 1 menos la probabilidad de ese suceso. Vamos a hacerlo de forma práctica. Tenemos hombres y mujeres y que hacen evaluación continua y evaluación única. Entonces tenemos evaluación continua y evaluación única y tenemos 11 hombres que hacen continua y 4 que hacen única, 11 y luego 9. Tenemos 22, 13, tenemos 15, 20 y 35. 15, 20 y 35. Venga, por tanto, al final nosotros tendríamos esta tabla aquí. Entonces, vamos a ver las diferentes preguntas y recordamos cómo sacábamos las probabilidades de la tabla. Primero, si nos piden una probabilidad simple, por ejemplo, la probabilidad de ser un hombre. Probabilidad de ser un hombre. ¿Cuántos casos favorables hay? Son 15, ¿no? 15 casos favorables, dividido entre el total, que serían 35, ¿no? Hay 15 hombres en total, cogemos el total de la fila o de la casilla, de la columna, el total de fila o columna, en este caso 15, y lo dividimos entre el total general. Pues eso es la probabilidad de ser un hombre. Si nos piden una probabilidad simple, siempre es coger el total de fila o columna y lo vamos a dividir entre el total general. Después nos preguntan, probabilidad de ser un hombre si sabemos que somos de evaluación única. Probabilidad de ser un hombre si somos de evaluación única. Entonces miramos los de evaluación única. ¿Cuántos son? Son un total de 13, ¿no? Hay 13 de evaluación única. Por tanto, antes de nada teníamos que, si es una condicionada, hombre si somos de única. Primero hay que mirar sobre qué condición hablamos. Antes hablábamos sobre toda la muestra, ¿no? Pero ahora no hablamos sobre toda la muestra. Ahora hablamos solo sobre los que son de única. Por tanto, de los 13 que son de única, ¿cuántos son hombres? ¿Cuál es la probabilidad de que si eres de única, seas un hombre? Pues hay 13 de única. ¿Y cuántos hay de hombres entre los de única? Son de los 13 de única, 4 son hombres, ¿no? Por tanto, si nosotros nos piden una condicionada, hay que fijarnos en la condición. Por tanto, aquí hablaremos solo de estos, solo de los de única. Y ahora miramos cuántos casos favorables hay entre el total. Hay 4 hombres de un total de 13. Pues 4 entre 13. Bien, otra probabilidad que podemos sacar de la tabla era la intersección. Probabilidad de ser un hombre y que haya elegido evaluación única. Hombre y que haya elegido evaluación única. Las dos cosas a la vez, ¿no? Vamos a borrar esto. Hombre y que haya elegido evaluación única. Ahora no hablamos de ninguna condición como antes, ahora hablamos de toda la muestra. ¿Cuántos hay de hombres y a la vez que sean de única? De hombres y a la vez que sean de única. ¿Cuántos hay de hombres y que a la vez sean de única? Hay 4 casos, ¿no? 4 casos. ¿4 casos de cuántos? 4 casos de un total de 35. Tenemos 4 de 35, ¿no? Por tanto, en una intersección siempre hay que coger la casilla interior y dividirlo entre el total porque no estamos bajo ninguna condición, por tanto es toda la muestra entera. Venga, pues eso sería la intersección. Después, probabilidad de ser de única o ser hombre. Probabilidad de ser de evaluación única o ser un hombre. Cuando queramos hacer una unión, como en este caso, la probabilidad de ser de única o ser un hombre, si nos preguntamos por una unión, entonces lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Vamos a coger cuántos casos favorables hay. Lo podemos hacer de dos maneras. Uno es con la formulita que hemos visto antes y otro sacándolo directamente de la tabla. ¿Cuántos hay de única o hombres? De única o hombres son... ¿Estos 11 son de única o son hombres? Sí, porque son hombres, ¿no? ¿Y estos 4 son de única o son hombres? Sí,
porque son de única y a la vez son hombres, ¿no? Por tanto, estos 4 también son de única o son hombres. ¿Y estos 9 son de única o son hombres? También son de única, no son hombres, pero son de única. En cambio, estos 13 no son ni de única ni hombres, ¿no? Por tanto, estos 13 no me sirven. Tenemos 11 más 4 más 9. Esos son los casos favorables que son de única o que son hombres. Por tanto, sería 11 más 4 y más 9. 11 más 4 más 9 de un total de 35 que tendríamos, ¿no? Por tanto, casos favorables serían estos, estos y estos, de un total de 35. Pues esa sería una forma de calcular la probabilidad. La otra sería decir que la probabilidad de ser de única y ser hombre es igual a la probabilidad de ser de única más la probabilidad de ser hombre menos la intersección de ser de única intersección ser hombre. ¿Sí? Donde la probabilidad de ser de única, ¿cuál sería? Sería 15 de 35. La probabilidad de ser hombre, ¿cuál sería? Sería 13 de 35, ¿no? La probabilidad de ser de única serían 13 de 35. La probabilidad de ser un hombre son 15 de 35. Y la probabilidad de ser las dos cosas a la vez, hombre y de única, hemos dicho que era 4 de 35, ¿no? Sí, por tanto, nos daría lo mismo hacerlo de esta primera manera o de esta segunda. En función del ejercicio puede ser más fácil hacerlo de una manera o de la otra. De entrada, intentarlo hacer así. Pero si tenemos un montón de casillas, hacerlo así es una suma de un montón de cosas y es un lío. Es casi mejor hacerlo de esta manera. Por eso os doy los dos recursos. Por ejemplo, aquí tendríamos que en total sería 11 más 4 más 9, es en total 24 de 35, ¿no? 24 de 35. Y si yo sumo 13 más 15 son 28, 28 menos 4 también es 24 de 35, ¿no? Tanto si lo hacemos de esta manera como si lo hacemos de esta otra, sería 24 de 35. ¿Veis que es lo mismo hacerlo directamente de la tabla o hacerlo con la fórmula esta de la unión de los dos sucesos? Venga, pues esa es la probabilidad de ser de única o de ser un hombre. Después, probabilidad de ser mujer o ser de evaluación continuada. Como es una tabla muy pequeñita, es más rápido hacerlo así que hacer todo esto. Por tanto, vamos a hacerlo solo del primer método. Ya os he explicado el segundo por si acaso, pero vamos a hacerlo del primer método. Mujeres o son de continua. Mujeres, que sean mujeres o que sean de continua. Pues esta es de continua, por tanto, estos 11 son de continua, me sirven. Estos son de única y son hombres, esto no es ni mujer ni de continua, por tanto no me sirve. Y estos 11 son mujeres y además son de continua y los 9 son mujeres, por tanto ya me sirve. Estas 3 casillas son o mujeres o de continua. Por tanto, esto sería igual a 31 dividido entre 35. 31 entre 35, ¿no? ¿Sí? Bueno, lo podemos poner como suma, si queréis. Sería igual a 11 más 4, 11 más 4 más 11. No, 11 más 9. 11 más 11 y más 9. Y esto es igual a 31 de 35. Venga, pues ya tenemos estas 5 probabilidades que os pedía de este ejemplo, ¿sí? Podemos sacar una probabilidad simple, total de fila culminante total, una condicionada, que sería una casilla interior entre su condición, ¿sí? Dividido siempre entre la condición que tenemos, una intersección que es la casilla interior entre el total general, 4 entre 35 en este caso. Luego, si me piden una unión, pues lo puedo hacer por el método este o por el otro método, ¿no? Que eran los últimos 2 ejemplos que teníamos. Venga, y luego por último, también podríamos tener que trabajar con un pantallazo del StatCrunch, donde nos dan los porcentajes. Y nos dan los porcentajes por fila y por columna, como tenemos aquí. Entonces, si nos dan los porcentajes, en principio ya no tendremos que hacer los cálculos, pero si os liáis un poco lo podéis hacer con los cálculos que hemos visto y ya está. Pero aquí tenemos los 3 porcentajes. El primer porcentaje, o sea, tenemos aquí grupo de edad, tenemos jóvenes
mediana edad y mayores. Y luego tenemos el sexo, que sería hombres y mujeres. Por tanto, tenemos el grupo de edad y el sexo. Entonces, a partir de aquí, vamos a ir viendo los 3 porcentajes. El primer porcentaje nos dice que es porcentaje dentro del grupo de edad. Eso quiere decir que sería dentro de ese grupo de edad, es decir, en este caso por la fila que nosotros tenemos. El primer porcentaje sería el porcentaje por fila. Es decir, sería condicionado a tener de 15 a 35. ¿Sí? Si está condicionado a tener de 15 a 35 en la primera casilla, por ejemplo, dentro de nuestro grupo de edad. Por ejemplo, en la primera casilla, ¿no? Hombre y joven, tenemos que es 49,5%. Ese 49,5% ¿qué nos indica? Que de los jóvenes, de la fila, de los jóvenes, bajo la condición de ser joven, el 49,5% son hombres. ¿Sí? Por tanto, lo primero va a ser siempre una condicionada respecto a la fila. El segundo porcentaje va a ser una condicionada pero respecto a la columna. ¿Sí? Es decir, la primera sería la probabilidad de ser hombre condicionada a ser joven. El segundo porcentaje va a ser la condicionada pero del revés. Ahora la condición será la columna. Será en este caso el grupo de sexo. ¿Sí? Por tanto, sería el hecho de ser joven si somos hombre. Es decir, el segundo porcentaje, que es el 38,8%, nos está diciendo que de todos los hombres, el 38,8% son son jóvenes. De los hombres, el 38,8% son jóvenes. Y luego, por último, tenemos el porcentaje del total. El porcentaje del total sería como la intersección, sería hablar de que seamos jóvenes y a la vez que seamos hombres. ¿Sí? Jóvenes y a la vez hombres. Esos serían los 3 porcentajes que nos saldrían. Con la condición que sea, el primero es la condición que sea la fila, el segundo la condición es que sea la columna y el tercero la condición es no hay ninguna condición, sino que sería la intersección. Por ejemplo, vamos a ver los diferentes porcentajes que nos piden. Bueno, y luego además tenemos el número de casos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, pues 52, que son los hombres y que sean jóvenes, ¿no? De 15 a 35. Luego tengo el 49,5%, que sería este porcentaje de aquí, ¿no? Luego tendríamos el 38,8 y el 19,4. Bueno, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Venga, entonces, vamos a sacar los porcentajes. Primero, porcentaje o probabilidad de ser mujer. Venga, basándonos en esta idea, probabilidad de ser mujer. Pues la probabilidad de ser mujer sería irnos a la columna de mujeres, ¿no? Y miramos el total. Ahí solo hay un porcentaje, ponen 50%, 100%, 50%. Hay uno repetido y uno que es el 100%. El del 100% no le hagamos caso porque sería como el de la fila y no tendría sentido en este caso. Por tanto, sería siempre el porcentaje que nos da. Pues la probabilidad de ser mujer sería igual a 0,5. Nos vamos al total de mujeres y ahí sacamos el porcentaje. Después, probabilidad de no ser del grupo 2. El grupo 2 es el de la mediana edad, ¿sí? Grupo 2 de edad. ¿Eso qué sería? Pues sería 1 menos la probabilidad de sí ser del grupo 2. ¿Y cuál es la probabilidad de ser del grupo 2 de edad? Pues nos vamos a la fila de 36 a 55 y nos sale que hay un 38,8%. Por tanto, sería 1 menos 0,388, 0,39, sería igual a 0,61. La probabilidad de no ser del grupo 2 sería de 0,61. Venga, y luego estas dos primeras las sacamos de los totales, de los marginales de la tabla. Luego, si nos piden una condicionada, pues esto teníamos que cogerlo de los dos primeros porcentajes, ¿no? Venga, grupo 1 si somos hombres, ¿no? Grupo 1 si somos hombres. Por tanto, nos vamos primero a la casilla. La casilla es la casilla grupo 1, grupo jóvenes y hombres. Dentro de esa casilla, la condición es el sexo, ¿no? La condición es el ser hombre. Por tanto, donde nos da el porcentaje del sexo es el segundo, ¿no? Yo busco, la condición es el sexo que sería el sexo masculino. Por tanto, tendríamos que hay que coger el segundo porcentaje, el porcentaje dentro de sexo. Por tanto, sería
pues el 0,388, que volvería a ser ese 0,39. ¿Sí? El porcentaje, la proporción de jóvenes dentro de los hombres sería ese 0,39. Después, probabilidad de ser mujer si somos del grupo 2. Es una condicionada, ¿no? Por tanto, nos vamos a la casilla de mujer y grupo 2, mujer y grupo de mediana edad, ¿no? Y aquí nos da los 3 porcentajes. ¿Yo aquí qué busco? Una condicionada con la condición que es el grupo de edad, ¿no? La condición es el grupo de edad. Por tanto, nos vamos a la primera fila, la que pone porcentaje dentro del grupo de edad. Por tanto, sería un 59,2%. 0,529. ¿Sí? Sería 0,529 el porcentaje que estamos buscando. Venga, por tanto, si es condicionada hay que fijarnos en cuál es la condición. ¿La condición es el sexo? Pues la línea de porcentaje dentro del sexo. ¿Que la condición es el grupo de edad? Pues la condición, nos buscamos la casilla del porcentaje dentro del grupo de edad. Venga, y luego tenemos la intersección. Probabilidad de hombre, intersección, ser del grupo de los mayores, ¿no? Del grupo 3. Y decíamos que la intersección siempre era la tercera casilla, el tercer porcentaje, el porcentaje del total. Por tanto, aquí sencillamente nos vamos al total de hombres y a la vez grupo 3, hombres y a la vez del grupo 3, y nos vamos al tercer porcentaje, que es el 12,3%. 0,123 sería el porcentaje. Venga, y luego por último tenemos la unión de los dos sucesos, que sería la probabilidad de ser 1, unión, mujer. Para conseguir la unión y aprovechar los porcentajes que ya tenemos, vamos a aplicar el segundo método para conseguir la unión que decíamos, que sería coger la probabilidad del grupo 1 más la probabilidad de ser mujer menos la probabilidad de 1 intersección mujer. 1 intersección mujer. Por tanto, probabilidad de ser del grupo 1, nos vamos al total de la fila del grupo 1 y es el 39,2%. Luego, probabilidad de ser mujer sería el 0,5%. Y después, probabilidad de ser las dos cosas a la vez, pues nos vamos a mujer y grupo 1, mujer y grupo 1, y es el tercer porcentaje, ¿no? Por tanto, menos 0,198. Menos 0,198. Si hacemos este cálculo, nos daría 0,392 más 0,5 menos 0,198. Y esto nos daría igual a 0,694. Venga, pues con esto ya tendríamos resuelto estas probabilidades que nos piden. Nos pueden salir una tabla de estas generadas con StatCrunch o que la tengáis que hacer y a partir de ahí pues sacarle probabilidades. Si os lía un poco esto de sacarlas directamente las probabilidades, lo podéis hacer como en el ejemplo anterior, ¿eh? Es decir, como tenemos los totales de cada casilla, pues podemos sacar cualquier probabilidad pues dividiendo pues los casos de la casilla anterior entre el total de fila, entre el total general o lo que sea. Por tanto, si os lía coger los porcentajes directamente del StatCrunch por aquello que nos da los porcentajes por fila, por columna, por total, entonces lo hacéis como lo teníamos en el ejemplo de antes. ¿Sí? Venga, entonces, vamos ahora a la página 8. Venga, vamos a la página 8. Venga, ya hemos hecho esta pequeña introducción del tema de probabilidad y vamos a ver ahora cómo trabajar con una serie de variables aleatorias que podrían ser de tipo discretas o de tipo continuas. Si trabajamos con una variable aleatoria de tipo discreta, sería, por ejemplo, decíamos, pues cogemos un alumno y le preguntamos o tiramos un dado y miramos el resultado que ha salido al tirar un dado, ¿no? Eso es algo discreto. Eso sería una variable, porque toma diferentes valores, sería aleatoria, porque no podríamos predecir el resultado, y sería discreta, porque tendría un número limitado de resultados, ¿no? Pues eso sería una variable de tipo aleatoria discreta.
En cambio, si la variable fuera, por ejemplo, coger a una persona al azar y mirar la altura que tiene, entonces sería una variable de tipo aleatoria continua. Entonces sería una variable aleatoria continua. Entonces, dentro de las variables aleatorias discretas, en las variables aleatorias discretas, podemos representar la probabilidad de dos maneras. Vamos a poder representar la probabilidad de dos maneras. Una es la función de probabilidad o de masa. Función de probabilidad o función de masa. En la función de probabilidad o de masa, sencillamente tendremos los valores de la variable aleatoria y les asignaremos su probabilidad. Por ejemplo, si tiramos un dado, pues nos puede salir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Entonces, yo sé que la probabilidad de cada uno de los valores sería la misma, que sería en todos los casos la probabilidad de que nos salga cualquier número es de un sexto, ¿no? Pues eso sería su función de probabilidad. La función de probabilidad de tirar un dado sería tener los diferentes resultados de tirar un dado del 1 al 6 y su correspondiente probabilidad. Esto es una función de probabilidad o una función de masa o de cuantía, a veces se llama también. Luego tenemos la función de distribución. La función de distribución es una función donde lo que expresamos no es la probabilidad de cada resultado posible, sino expresamos la probabilidad de forma acumulada. Es decir, cuál es la probabilidad de que salga un 1 o menos, un 2 o menos, un 3 o menos, 4 o menos, 5 o menos, ¿sí? Probabilidad de que nos salga un 1 o menos, pues sería de un sexto, ¿no? Pero ¿cuál es la probabilidad de que salga un 2 o menos? Pues sería 2 sextos. Y de que salga un 3 o menos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos, hasta 6 sextos en este caso, que sería el 1. Por tanto, en una función de distribución expresaremos la probabilidad acumulada de los valores. Sencillamente, si la variable es discreta, si expreso la probabilidad de cada posible resultado, es una función de probabilidad. Si expreso la probabilidad de ese resultado y todos los anteriores, es una función de distribución. Venga, eso en variables aleatorias discretas. Si hablamos de una variable aleatoria continua, entonces teníamos otras dos formas de representar la probabilidad. La función de probabilidad de masa en una continua no existía, no hay función de probabilidad de masa en una continua. ¿Por qué? Porque en una variable continua los valores exactos no tenían probabilidad. Por tanto, una variable continua no tiene función de masa porque todos serían valores cero. La probabilidad de cada valor exacto es cero. Si yo tengo, por ejemplo, la altura de un alumno, la altura de un alumno es una variable continua. ¿Cuál es la probabilidad de que me encuentre una persona de exactamente una altura de unos 70? La probabilidad de que me encuentre una persona de exactamente unos 70 es de 0. Es imposible que nos encontremos una persona de exactamente unos 70. Porque exactamente unos 70 sería unos 70,000 infinitos ceros decimales. Y eso sería imposible que nos encontremos una persona con infinitos ceros detrás de la coma. Nos podemos encontrar una persona entre unos 70 y unos 71 de altura, eso sí, pero no nos podemos encontrar una persona de exactamente unos 70. Por tanto, en una variable continua no tendremos valores exactos y sus correspondientes probabilidades, sino que la probabilidad estará entre los valores. Habrá una probabilidad de que me salga una persona entre unos 70 y unos 80, por ejemplo, pero no habrá probabilidad de que me salga exactamente unos 70 o exactamente un 80. Y por tanto, para trabajar con la probabilidad en una variable continua no se puede trabajar con la función de probabilidad, sino que se trabaja con otra función que era la función de densidad. La función de densidad. Donde la función de densidad expresábamos la probabilidad mediante el área. Por ejemplo, si esto es la altura, 1,50, 1,60, 1,70, 1,80, 1,90. Entonces, si esto es la altura, entonces podríamos decir que la probabilidad de tener, por ejemplo, una altura superior a un 80, pues sería este área de aquí. La probabilidad de tener menos de 1,50 sería este área de aquí. Por tanto, sería más probable esto que esto, ¿no? Por tanto, el área es lo que nos va a representar la probabilidad. Eso es la función de densidad. Eso será la función de densidad. Cuando trabajamos con los ejercicios de la distribución normal, lo vamos a pintar siempre, vamos a dibujarnos una función de densidad, donde el área nos representará la probabilidad.
Y luego tenemos la función de distribución. La función de distribución, que es igual que antes, se refiere a la función en la que tenemos la probabilidad acumulada. En una variable continua sí que tendremos una probabilidad acumulada. En una variable continua podríamos decir cuál es la probabilidad de encontrar una... O sea, podríamos calcular la probabilidad de tener una persona de exactamente unos 70 o menos. Eso sí, exactamente unos 70 no tiene probabilidad, pero unos 70 o menos, eso sí tiene probabilidad. Por tanto, la función de distribución sí existe en una variable continua. Y sería, por ejemplo, pues una curva tipo así, ¿no? Donde el último valor pues tendría una probabilidad de 1, ¿no? ¿Sí? Por tanto, en este gráfico, bueno, sería más bien, si fuera más como una normal, sería más bien como una cosa así, donde tendríamos que una persona que tuviera una altura de unos, la probabilidad de tener una altura de menos de unos 70, ¿cómo la obtendríamos en este gráfico? La probabilidad de tener menos de unos 70 sería este área de aquí, ¿no? La probabilidad de tener menos de unos 70 sería este área de aquí. Si yo lo buscara la función de distribución, sería este punto de aquí. Entonces me iría aquí a sacar su probabilidad, que en este caso pues sería 0,5, ¿no? Que sería justo la mitad. ¿Sí? Por tanto, hay que saber distinguir entre los dos gráficos. Función de densidad, cuando nos expresa la probabilidad, mediante el área, mediante el espacio entre valores. Y en la función de distribución, cuando expresamos la probabilidad acumulada, buscamos el valor y miramos en la línea, será una línea en lugar de barras, pero es el mismo gráfico en el fondo, ¿eh? Sí, porque aquí es una continua y por tanto serían infinitos puntos. Aquí serán barras, pero es lo mismo. Igual que aquí yo busco el 3, me miro aquí y entonces esto me da la probabilidad, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Venga, por tanto, tenéis que acordaros de esto. Función de probabilidad y función de distribución para discretas, función de densidad, función de distribución para continuas. Entonces, dentro de las variables continuas, trabajamos con la distribución normal. Venga, básicamente trabajaremos con un modelo de probabilidad, que es el modelo de la distribución normal. Entonces, la distribución normal sería una distribución de probabilidad para variables continuas, solo de continuas, donde seguiría esta forma, que es la forma de la campana de Gauss. Tendríamos esta forma de la campana de Gauss y tiene una distribución donde en el centro siempre tendremos la media de la población y como dispersión tendremos siempre la desviación típica de la variable. Media y desviación típica. Una variable se expresa que sea una normal con sus dos características principales, mu y sigma. Entonces, a partir de aquí tenemos una serie de características. Sabemos que la distribución normal, primero, es totalmente simétrica. Eso quiere decir que si nos alejamos a la misma distancia del centro, arriba y abajo, la probabilidad será siempre la misma hacia el extremo. La distribución normal es perfectamente simétrica, por tanto, si la distancia al valor de estudio es el mismo arriba y abajo, pues la probabilidad hacia el extremo siempre será la misma. ¿Sí? Luego tenemos que la distribución normal, otra característica que tenía, era que iba de más infinito a menos infinito, va de más infinito a menos infinito. Y teníamos también que la distribución normal la distribución normal va de más infinito a menos infinito porque es asintótica, es decir, esto se va acercando al eje pero nunca llegaría a tocarse, ¿sí? Se va acercando pero nunca llegaría a tocarse al eje. Y luego, por último, tenemos que la distribución normal tenía dos puntos de inflexión, que es cuando le cambia la curvatura a la normal. Hay dos puntos de inflexión, dos puntos donde esto pasaría de ir cada vez más para abajo a ir cada vez más aplanado. Eso es el cambio de curvatura, ¿eh? Cuando cambiamos de cóncavo a convexo o de convexo a cóncavo. Hay dos puntos de inflexión. Uno es cuando nos alejamos en una desviación típica de la media por arriba y otra es cuando nos alejamos en una desviación típica de la media por debajo. ¿Sí? Por tanto, en la normal hay dos puntos de inflexión, que es mu más sigma y mu menos sigma. Siempre entre los dos puntos de inflexión, siempre vamos a recoger siempre el 68% de la probabilidad. Entre una desviación típica arriba de la media y una desviación típica debajo de la media, recogeremos siempre el 68% de toda la probabilidad. Mientras que si nos referimos a dos desviaciones típicas de la media,
mu más 2 sigma y mu menos 2 sigma, entonces recogeremos el 95% de la probabilidad. Y si nos alejamos en 3 desviaciones típicas, entonces recogeremos el 99% de la probabilidad, ¿sí? 99,7% de la probabilidad está entre 3 desviaciones típicas de la media. Venga, esas son las características de la normal. Queda definida por media de desviación típica, se expresa así, tiene 2 puntos de inflexión, mu menos sigma, mu más sigma, es totalmente simétrica y es asindótica. Nunca llega a tocar en el eje, por tanto, iría teóricamente de más infinito a menos infinito. ¿Sí? Esas son las características de la distribución normal. Y luego tenemos un modelo de distribución normal, que es la distribución normal estandarizada o tipificada. Es un modelo de distribución normal que nos sirve como referencia. ¿Sí? Es una normal que sirve como referencia. Esa normal es la distribución normal estándar. ¿Sí? Esa distribución normal estándar es una normal que tiene una media de 0 y una desviación típica de 1. Es sencillamente una distribución normal estandarizada o estándar o típica. Típico y estándar es lo mismo. Por tanto, una distribución normal estándar es una normal sencillamente que tiene media 0 y tiene desviación típica de 1, con media 0 y desviación típica de 1. Entonces, ¿para qué nos sirve la distribución normal estándar? Pues nos sirve para poder, por ejemplo, comparar puntuaciones. Si nosotros tenemos dos puntuaciones en dos normales diferentes, imaginaos que nosotros tenemos un peso de 75 cuando la media es de 70, cuando sabemos que el peso sigue una media de 70 y una desviación típica de 10. Mientras que eso es respecto al peso. Y mientras que la talla tenemos una altura de 1,80 cuando la media es de 1,74 y la desviación típica es de 8. ¿Sí? O es de... Sí, vamos a poner, bueno, vale, de 8. Entonces, yo podría tener estas dos puntuaciones y saber que tanto el peso como la talla son normales. Entonces, ¿cómo podría saber si mi posición es más alta respecto al peso o respecto a la talla? En los dos casos estoy por encima de la media. Tengo un peso y una talla por encima de la media. Pero ese valor que tengo por encima de la media ¿es más en el peso o es más en la talla? Yo no lo puedo comparar porque son 5 de diferencia. Aquí son 6. Pero es que las medias son distintas. Además, una distribución es más dispersa que la otra. Por tanto, si es más dispersa, también es más fácil alejarnos. Por tanto, yo no lo puedo comparar bien. Para poderlo comparar bien, lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Vamos a transformar estas dos puntuaciones en puntuación Z. Y una vez lo tengan en puntuación Z, entonces sí que las podremos comparar. La Z es siempre este cálculo, el valor menos la media entre la desviación típica. Por tanto, si calculamos la Z en la primera puntuación, nos quedaría que nosotros tenemos 75 cuando la media es 70 y la desviación típica es de 10. Esto nos daría menos 0,5. Ahí, 0,5. Esto nos daría 0,5. La Z de la primera distribución. ¿Eso qué quiere decir? Que en la distribución normal estándar, aquella normal de media 0 y desviación típica 1, esto corresponde al punto 0,5. ¿Sí? Eso sería el peso. Y en cambio, si queremos estandarizar la talla, vamos a coger el 1,80, que sería nuestra puntuación, menos el 1,74 y dividido entre el 8, ¿no? Por tanto, nos quedaría 6 entre 8, que sería sería como 3 cuartos. 6 entre 8, sí, sería 0,75. Por tanto, respecto a la altura, a la talla, tendríamos una Z de 0,75. Entonces, ahora sí que lo puedo comparar, porque las dos puntuaciones que estaban en normales totalmente distintas, ahora las he pasado las dos al mismo modelo. Ya no tienen unidad, ahora están en la escala Z, están en esta normal estándar. Por tanto, yo ahora las puedo comparar y puedo decir que la altura destaca más de la media, en mi caso, que
el peso que destaca, también está por encima, pero destaca menos de la media, ¿sí? Por tanto, tendríamos una posición relativa que se dice más alta en la talla que en el peso, en este ejemplo. Venga, entonces, por tanto, que sepáis que la distribución normal estándar es un tipo de normal en la cual habría muchas normales, pero la normal estándar es sencillamente una normal de media 0 y desviación típica 1 y que sirve como modelo de referencia. Cualquier puntuación en cualquier normal la puedo pasar a distribución normal estándar con esta fórmula. Así las puedo comparar y le puedo sacar la unidad para poderlo interpretar bien. Venga, vamos a hacer este ejemplo rápidamente. Venga, nos dicen, si la nota del examen final se distribuye como una normal de media 5,5 y desviación típica 1,5, si tenemos que las notas siguen una normal de media 5,5 y de desviación típica 1,5, nos dicen cuál es la probabilidad de que cojamos un sujeto al azar y saque más de un 8,5. ¿Cuál es la probabilidad de sacar más de un 8,5? Pues nos preguntaríamos por este área de aquí. Lo primero, siempre si os pone algún ejercicio de la normal, es que nos hagamos el dibujo y luego esto lo podemos resolver con ordenador, o os darán un pantallazo de ordenador y sería un pantallazo como el que tenemos aquí a la derecha, ¿sí? Tendríamos normal, pone min es la media de 5,5 y STD es la desviación estándar de 1,5. Media de 5,5, desviación estándar de 1,5 y nosotros le diríamos probabilidad de tener un valor por encima del 8,5. Pues la probabilidad de tener un valor por encima del 8,5 nos dice que es 0,02. Pues esta probabilidad sería de 0,02. Pues eso es lo que nos preguntan en el apartado A. ¿Sí? Si lo hiciéramos a ordenador, pues lo haríamos directamente y si no, pues nos darían un pantallazo para poderlo contestar. Pues habría una probabilidad del 0,02 de tener más de un 8,5 en esta normal que tiene media 5,5 y desviación estándar de 1,5. Venga, y en el apartado B nos dice, ¿y cuál es la probabilidad de estar entre un 4 y un 7? Probabilidad de estar entre un 4 y un 7. Seguimos en la normal de media 5,5 y de desviación típica 1,5 y nos preguntamos por la probabilidad de estar entre el 4 y el 7. Sería este área de aquí, ¿sí? Entre el 4 y el 7. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular esto? Pues la probabilidad de estar entre el 4 y el 7 la vamos a calcular, pues cuando lo hacemos con StatCrunch le marcaremos esto de between para que nos dé entre los dos valores y entonces nos saldría esto, estar entre el 4 y el 7. Nuestra normal pues sería, en este caso, pues esta probabilidad ya nos la dan, sería 0,68. ¿Sí? Venga, pues vamos ya a la página 9 y acabamos ya con este tema de probabilidad. Venga, página 9. Venga, por tanto ya os digo, ejercicios de la normal no os van a poner, sino que seguramente os pondrían algo teórico, tipo que sepáis qué es la distribución normal estándar, que sepáis pasar una puntuación a Z con la fórmula de la Z, ese tipo de cosas. Entonces, vamos a la página 9. Luego teníamos el tema de las pruebas diagnósticas. Vamos a repasar un poco cómo funcionaba lo de las pruebas diagnósticas. Vamos a coger este ejemplo. Una prueba diagnóstica era una prueba que nos servía para diagnosticar una determinada enfermedad, ¿no? Puede ser que tengamos que la prueba nos da un positivo, que tengamos la enfermedad, o que nos dé un negativo, que no tengamos la enfermedad, ¿no? Y luego puede ser que realmente estemos enfermos, ¿sí? Que realmente estemos enfermos o que realmente estemos sanos. Esto sería la realidad y esa sería la prueba. Entonces, yo puedo intentar evaluar si una prueba es buena o no a partir de coger una muestra donde yo conozco que unos cuantos son enfermos y otros cuantos son sanos, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, cojo una muestra aquí de 50 enfermos y de 50 sanos, ¿sí? Imaginaos, pues yo qué sé, del coronavirus, ¿no? Pues le hacemos la prueba del coronavirus a 50 que sé que están enfermos, sé que tienen el virus, y a 50 que sé que están sanos, que sé que no tienen el virus. Y a partir de aquí, pues vamos cogiendo y vamos viendo los resultados. Pues resulta que de los 40 enfermos me salen 40 de los enfermos me salen positivos, luego 15 de los sanos me salen positivos, 10 de los enfermos me salen negativos y 35 de los sanos me salen negativos.
En total me queda 55, 45 y 100. Venga, entonces, a partir de aquí, nosotros vamos sacando las diferentes medidas epidemiológicas. Con este estudio vamos a poder ver si realmente esta prueba diagnóstica es buena o no es buena. Diferentes medidas que podemos sacar. La primera es la prevalencia. La prevalencia es sencillamente la proporción de casos que tiene la enfermedad. Si esto fuera una muestra representativa de la población, ¿cuál sería la probabilidad de tener la enfermedad? Pues si esto hubiera sido una muestra representativa, pues habría sido, pues, por ejemplo, 50 enfermos de 100, 50 entre 100, ¿no? Esa sería la prevalencia de la enfermedad, 0,5. Luego tenemos lo que se llama las medidas de validez de la prueba. Las medidas de validez de la prueba, que son la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad nos indicaba lo buena que es la prueba con los enfermos. Es decir, nos va a decir la probabilidad de que si estamos enfermos nos dé un positivo, nos diagnostique como enfermos realmente. ¿Sí? Sensibilidad, la probabilidad de que si estamos enfermos demos un positivo. Esto lo podríamos sacar de la tabla con las probabilidades que hemos estado trabajando, ¿no? ¿Cuántos enfermos hay? 50, ¿no? Pues de los 50 enfermos, ¿cuál es la probabilidad de dar positivo? ¿Cuántos positivos han habido? Han habido 40 positivos de los 50, ¿no? Por tanto, 40 de los 50 enfermos, la prueba los ha diagnosticado bien. Por tanto, sería un 0,8. El 80% de los enfermos los hemos diagnosticado correctamente como positivos, pues la prueba tiene una sensibilidad del 80%. De los 50 enfermos, el 80% de ellos, 40, los hemos diagnosticado correctamente. Por tanto, la sensibilidad es lo buena que es la prueba con los enfermos. Y luego teníamos la especificidad. La especificidad es lo buena que es la prueba, pero con los sanos. Lo buena que es la prueba, pero con los sanos. Por ejemplo, aquí tenemos un total de 50 sanos, ¿no? Tenemos 50 sanos. De esos 50 sanos, ¿cuántos han dado negativo? Pues de los 50 sanos tendríamos que 35 de los 50 sanos, la condición es ser sano, de los 50 sanos, 35 los hemos diagnosticado correctamente como negativos. Por tanto, el 70% de los sanos los hemos diagnosticado bien. Eso es la especificidad de la prueba. Por tanto, las medidas de validez son la sensibilidad, que nos dice lo buena que es la prueba para diagnosticar enfermos, y la especificidad, que nos dice lo buena que es la prueba para diagnosticar sanos. Venga, esas son las medidas de validez. Y luego tendríamos las medidas de predictivas. Las medidas predictivas nos sirven más de cara al paciente, de cara a que si nosotros tenemos un resultado, sepamos interpretar el resultado. ¿Sí? Cómo interpretar un positivo o un negativo. Tenemos el valor predictivo positivo, que era la probabilidad de que estemos realmente enfermos si hemos dado un positivo en la prueba. Enfermos si hemos dado un positivo en la prueba. ¿Sí? Por ejemplo, en nuestro caso, si esto hubiera sido una muestra representativa, entonces habríamos obtenido que de todos los positivos, que son 55, ¿cuántos estaban realmente enfermos? 40 de los 55. Por tanto, tendríamos que de todos los positivos, 40 de los 55, el 73% han sido realmente enfermos. ¿Eso para qué me servía? Pues para dárselo, por ejemplo, a un paciente le hago la prueba, me da positivo y me dice, ¿seguro que tendré el coronavirus? Pues no, seguro no, porque la prueba tiene un margen de error. ¿Qué nos estaría diciendo esto? Que una vez sabemos que hemos dado un positivo, la probabilidad de que estemos realmente enfermos es del 73%. Habría un 73% de probabilidades de que estuviéramos realmente enfermos. Y luego teníamos el valor predictivo negativo, que es la probabilidad de que si hemos dado un negativo estemos sanos. Probabilidad de que si hemos dado un negativo estemos realmente sanos. ¿Cuántos negativos hay aquí? Hay 45, ¿no? Tenemos 45 negativos. ¿Y de estos cuántos son sanos? De los 45 negativos, 35 de ellos eran sanos. Por tanto, sería
35 de 45 sería 0,78. ¿Sí? Sería 0,78. Por tanto, ¿esto para qué nos sirve? Pues de cara al paciente también. Decíamos, si el paciente me da negativo, pues yo le puedo decir, vale, ahora que has dado negativo, te puedo decir que tienes una probabilidad del 78% de estar realmente sano. Venga, pues esos son los valores predictivos positivos y negativos. Los valores predictivos tienen un problema y es que se van a ver afectados por la prevalencia de la enfermedad. Se van a ver afectados por la prevalencia de la enfermedad. Yo aquí he estado trabajando con una prevalencia del 50%, pero esa prevalencia a lo mejor no es real. Yo a lo mejor he cogido mitad y mitad para poder practicar con el test. Por tanto, si la prevalencia no es real, estas medidas no estarán bien. ¿Sí? Habría que hacerlo con la prevalencia real. ¿Qué pasaría si la prevalencia fuera real? Imaginaros que es del 10%. Entonces, ¿qué pasaría? Pues que de sanos tendríamos pues el 10 veces más. Vamos a contar más o menos, ¿sí? Nos quedaría una cosa así. Por tanto, tendríamos un total de 550, de 360, de 190. ¿Sí? Fijaros que si la prevalencia cambia, si tenemos ahora 10 veces más sanos que enfermos, por ejemplo, ¿le afectará la validez? ¿Le afectará las medidas de validez? ¿La sensibilidad cuál será ahora? 40 de 50, 0,8. No le afecta la sensibilidad, el hecho de que la prevalencia sea distinta. Y a la especificidad le afectará, ahora será 350 entre 500. 350 entre 500 seguirá siendo el 0,7, ¿no? Por tanto, a los valores de validez, sensibilidad y especificidad, no le afecta que haya un cambio en la prevalencia. En cambio, a las medidas predictivas sí le va a afectar. ¿Cuánto será ahora el valor predictivo positivo? Pues positivos habrían 40 de los 190. 40 de los 190. ¿Sí? Por tanto, fijaros que el valor predictivo ahora sería 40 de 190, sería 0,21. Es un valor predictivo mucho más bajo que antes, ¿sí? Por tanto, fijaros que ha disminuido el valor predictivo positivo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que hay muchos más sanos que enfermos. Por tanto, es fácil que por poco que nos equivoquemos, nos equivocaremos con algunos sanos. Y por tanto, tendremos muchos positivos equivocados, porque hay muchos sanos y es fácil equivocarse con los sanos. Y tendremos muy poquitos positivos correctos, porque tenemos muy pocos enfermos. Por tanto, lo bueno, lo fiable que es un positivo, disminuirá, porque ahora habrán muchos positivos equivocados y en cambio habrán muy pocos positivos correctos. Por tanto, disminuye el valor predictivo positivo. Si la prevalencia baja, nos disminuye el valor predictivo positivo. ¿Y qué le pasaría al valor predictivo negativo? Pues que ahora ya no sería esto, sino que ahora sería coger de los 360 que han sido negativos, ¿cuántos eran sanos? 350. 350 de los 360. 350 entre 360 sería un 0,97. Fijaros qué ha pasado con el valor predictivo negativo, que de 0,79 ha pasado a 0,97, ha aumentado muchísimo el valor predictivo negativo. Por tanto, tenéis que tener clara esta relación. Si disminuye la prevalencia de una enfermedad, no quedan afectados los valores de validez de la prueba. No cambia ni la sensibilidad ni la especificidad. Pero sí cambia los valores predictivos. Los valores predictivos positivos disminuyen y los valores predictivos negativos aumentan. Por tanto, es importante que tengamos en cuenta esto, que os lo pueden preguntar así. De forma que lo que yo no puedo hacer es inventarme una prevalencia y decir mitad y mitad, cojo mitad enfermos y mitad sanos, y entonces calcular los valores predictivos. Entonces no estaría bien, ¿sí? Porque los valores predictivos les afecta a la prevalencia, de forma que si mi muestra no es representativa, si yo he cogido una prevalencia del 50% porque me ha dado la gana, eso va a afectar a los valores predictivos, por tanto, no los podríamos calcular de esta manera. Y por eso tenéis las fórmulas del teorema de Bayes. Por eso los valores predictivos, como normalmente no se coge una muestra representativa en estos estudios, normalmente no tenemos una muestra representativa, sino que cogemos, por ejemplo, mitad enfermos y mitad sanos para poder probar a ver la prueba qué tal funcionan enfermos y sanos. De forma que si no es representativa, entonces los valores predictivos estarán distorsionados. Ya hemos visto cómo le afecta el hecho de que tengamos más o menos enfermos sanos.
Por tanto, no se debería coger directamente de la tabla, sino que se haría con la fórmula del teorema de Bayes, que no la vamos a trabajar. Venga, por tanto, hay que tener en cuenta esto, que las medidas que nos dirán lo buena que es la prueba son estas, sensibilidad y especificidad. Las dos deberían ser lo más altas posible, ¿vale? Lo más cercanas a 1. Estas medidas, valores predictivos positivos y negativos, son para el paciente, pero estas medidas no son fiables para decir si la prueba es buena o no, porque dependen de la prevalencia. Y para calcularlas, si tuviéramos una muestra representativa, las podríamos sacar directamente de la tabla, pero como normalmente no es representativa la muestra, entonces los valores predictivos no hay que sacarlos de la tabla, sino que hay que sacarlos indirectamente de la especificidad y la sensibilidad con el teorema de Bayes, con aquella fórmula. Pero no os lo van a pedir, no os preocupéis, que no os harán aplicar la fórmula de Bayes, que es un poco larga y que no os lo preguntan nunca. Venga, pues eso respecto a las medidas predictivas. Venga, y luego ya lo último, y acabamos ya con este tema, es el punto de corte. Muchas pruebas, para dar un positivo o un negativo, establecemos un criterio donde si superamos ese valor damos un positivo, por ejemplo un parámetro sanguíneo, un parámetro de lo que sea, si lo superamos damos positivo y si no lo superamos damos negativo. Por ejemplo, yo puedo hacer un test para diagnosticar a ver si una persona es diabética o no. Entonces yo tengo los no diabéticos, los sanos, resulta que tienen un nivel de glucosa en sangre pues más bajo en general, ¿no? Mientras que los enfermos, los que son diabéticos, entonces tendríamos que tienen un nivel de glucosa en sangre más alto del normal, porque no metabolizan bien la glucosa. De forma que, a partir de aquí yo podría decir, vale, pues yo si cojo una persona y quiero mirar si tiene un problema, si es diabético, entonces yo voy a establecer un punto de corte, a partir del cual, si la persona me da un nivel de glucosa en sangre por encima de este valor, diremos que tiene un positivo, que es diabético. En cambio, si me da por debajo, diremos que le daremos un negativo. Por tanto, estableceremos un punto de corte. ¿Dónde estaría aquí la sensibilidad de la prueba? La sensibilidad de la prueba sería aquí de la probabilidad de que si estamos enfermos, que somos esta distribución, demos un positivo. Todo esto sería la sensibilidad de la prueba. Y todo esto sería la especificidad de la prueba, ¿no? Todo esto sería la especificidad de la prueba. Por tanto, podemos distinguir aquí entre sensibilidad y especificidad. Y luego esta esquinita de aquí, pues serían los falsos positivos que tenemos, ¿no? Y estos serían los falsos negativos. Falsos positivos y falsos negativos serían estas dos esquinitas de aquí. De forma que el punto de corte va a influenciar en la sensibilidad y la especificidad. Por ejemplo, si yo pongo el punto de corte más alto, ¿qué pasa si el punto de corte en esta distribución fuera más alto? Pues que ahora la sensibilidad será menor que antes, ¿no? Ahora tendremos menos sensibilidad y tendremos más especificidad. Por tanto, fijaros que si el punto de corte en este caso lo tiro para arriba, pero eso dependerá de la distribución, ¿eh? Porque a lo mejor los enfermos tienen un nivel bajo y los sanos tienen un nivel alto. Pero si en un ejemplo como este yo el punto de corte lo tirara para arriba, entonces tendríamos que ahora a los sanos, ahora daré más negativos, por tanto es más fácil que diagnostique bien a los sanos, es decir, aumenta la especificidad, aumentaría este área, pero la sensibilidad ahora disminuye, ¿sí? Ahora tenemos una prueba menos sensible, por tanto podemos elegir en una prueba diagnóstica si hacerla más sensible o más específica en función de dónde coloquemos este punto de corte. Venga, eso es la importancia del punto de corte en las pruebas diagnósticas. Venga, pues lo dejaremos aquí con esto. Venga, con esto hemos acabado ya este repaso del tema 3 y venga, en el siguiente vídeo pues haremos el repasito de la parte del tema 4 y tema 5 de estimación y de intervalos. Venga, pues hasta el próximo vídeo.